La lluvia caía fuerte en Múnich esa noche, y las calles estaban vacías, excepto por el sonido del viento y las gotas golpeando el suelo. Bárbara Weber sacó la última bolsa de basura del café donde trabajaba y con un suspiro, salió a desecharla. Ya estaba cansada, los pies adoloridos, el cuerpo pidiendo descanso, pero las cuentas no esperarían. La luz amarillenta de la farola iluminaba débilmente la calle estrecha, y ella no imaginaba que esa noche, común hasta ese momento, cambiaría su vida para siempre. Fue entonces cuando, al doblar la esquina, lo vio, un chico solo, en la acera, en una silla de ruedas, con el cuerpo temblando de frío. Parecía perdido, un ser frágil en medio de la tormenta. Bárbara dudó por un segundo, pero el impulso de ayudar fue más fuerte. Se acercó y con un gesto simple, lo tiró hacia el interior del café, sin cuestionar, sin esperar nada a cambio. Dentro, la cocina estaba casi vacía, pero las luces cálidas del lugar le dieron al niño una sensación de acogida. Bárbara le quitó el abrigo mojado y lo cubrió con una manta. Notó sus ojos grandes y asustados, pero no dijo nada. Acompañarlo hasta la puerta aún parecía imposible para ella, entonces optó por un gesto más simple, asegurarse de que estuviera cómodo. Al fondo, en la esquina de la sala, Enrique Falk observaba la escena con interés. No era común que él se viera en esas situaciones, y la expresión de Bárbara, sin compasión forzada, pero con una humanidad simple y verdadera, despertó algo dentro de él. Ella no lo veía como un ser frágil, solo como un niño que necesitaba un poco de calor. Enrique sabía que algo estaba cambiando en su vida, aunque aún no sabía qué exactamente. Enrique Falk no era el tipo de hombre que solía involucrarse en situaciones comunes. Billonario y empresario exitoso, su vida giraba en torno a reuniones privadas, números y decisiones de alto nivel. Siempre se mantenía distante de la gente, rodeado por un muro de privilegios y poder. Pero la escena en el café, con Bárbara cuidando de su hijo sin ningún interés por el estatus o lo que él representaba, lo conmovió de una manera inesperada. Observaba el simple gesto de ella, la forma en que no trataba a David como alguien especial por su condición, sino como un niño normal, y eso hizo que Enrique cuestionara algo que ya había dado por cierto, su distanciamiento emocional del mundo. En algún lugar dentro de él, deseaba una conexión genuina, pero nunca había imaginado que esto pudiera venir de alguien tan distante de su círculo. Después de esa noche, Enrique no podía dejar de pensar en Bárbara. Mandó a sus asistentes a investigar más sobre ella y, sorprendentemente, descubrieron que ella era solo una mujer común, sin grandes relaciones ni aspiraciones de vida. Trabajaba como camarera, y sus noches eran de simples esfuerzos, como cualquier otra persona. No había glamour, no había secretos. Pero había algo real en ella, algo que Enrique no encontraba en ningún otro lugar. Decidido a conocerla mejor, se encargó de agendar una reunión. Su objetivo: una propuesta que aún no sabía bien cómo formular. Quería algo más, pero que exactamente, no podía definirlo. En un mundo en el que todo parecía controlado, esa mujer parecía una brecha inesperada. Cuando Bárbara recibió el mensaje, se sorprendió. Una invitación para una reunión con Enrique Falk. Imaginaba que sería algún tipo de error o, peor aún, una broma de mal gusto. Pero, en el fondo, sabía que no podía ignorar la oportunidad. La curiosidad la invadió, y también la necesidad de algo nuevo. Tal vez fuera una oportunidad para mejorar su vida, tal vez solo una ilusión. Sin embargo, algo la impulsaba a ir. El día señalado, se presentó en la oficina de la Torre Falk, un edificio imponente que dominaba el horizonte de Múnich. Al entrar, la sensación de incomodidad la invadió de inmediato. El ambiente era frío, sin alma, y las miradas de los empleados, que la trataban con desdén, no ayudaban en nada. Ella era una intrusa allí, una presencia fuera de lugar en un mundo que no parecía querer aceptarla. Aún así, se mantuvo firme. Si tenía que formar parte de ese mundo, lo haría a su manera. Al principio, las reuniones con Enrique eran formales, con poca interacción más allá de lo necesario. Bárbara, aún intentando adaptarse a ese ambiente distante e impersonal, notaba la resistencia de los demás en aceptarla. Los ejecutivos y empleados de la Torre Falk, con sus trajes impecables y miradas de desprecio, no disimulaban lo mucho que pensaban que ella no pertenecía allí. Ella, una simple camarera, una mujer sin el encanto de las grandes socialites que solían frecuentar ese tipo de ambiente, era solo una curiosidad para ellos.
Pero Bárbara tenía algo que esos hombres y mujeres de negocios no tenían, una resiliencia silenciosa. Ella no estaba allí para impresionar a nadie, y mucho menos para encajar en un molde que nunca sería el suyo. En cada reunión, se destacaba no por su apariencia, sino por la claridad con la que presentaba sus ideas y por el coraje de defender sus puntos de vista, algo raro en ese mundo movido por poder y conexiones. Enrique, por su parte, observaba la transformación de Bárbara con una mezcla de sorpresa y respeto. A lo largo del tiempo, empezó a darse cuenta de que, detrás de la fachada de camarera, había una mujer con una mente afilada y una determinación que rara vez encontraba en el entorno corporativo. Ella no se dejaba intimidar por la arrogancia de los demás y, al contrario, lograba ganarse su respeto, poco a poco. Era un proceso lento, pero sabía cómo usar sus armas, escuchaba con atención, hacía preguntas inteligentes y nunca se dejaba afectar por las provocaciones sutiles de quienes intentaban disminuir su valor. A medida que pasaban los días, la relación entre ella y Enrique se transformaba. Inicialmente, él la veía solo como una empleada, alguien a quien había elegido por curiosidad. Pero, ahora, algo más comenzaba a surgir entre los dos, una admiración mutua. Comenzaban a entenderse, de una manera que iba más allá de lo profesional. Sin embargo, esa convivencia que parecía prometedora pronto comenzaría a verse afectada por una serie de sucesos inesperados. La primera señal de que las cosas podrían descontrolarse llegó con la filtración de datos confidenciales de la empresa a la prensa. Las informaciones divulgadas incluían transacciones internas, estrategias de mercado e incluso detalles financieros delicados. La reacción inmediata fue de pánico, y el nombre de Bárbara apareció como una de las sospechosas, ya que ella tenía acceso a algunas de las informaciones que habían sido filtradas. Enrique, desconfiado, no sabía qué pensar. Él, que hasta entonces se había acercado a Bárbara, se vio en el dilema de mantener su lealtad hacia ella o creer en la versión de los demás. La duda crecía dentro de él, y con ella, la distancia entre los dos. Bárbara estaba devastada. Sabía que, en el fondo, la filtración de los datos no había sido obra suya, pero la desconfianza de Enrique la hirió profundamente. Hasta ese momento, se había dedicado al máximo, demostrando su valor en un entorno que nunca fue hecho para personas como ella. Sabía lo dividido que estaba el entre confiar en ella y protegerse, pero el dolor de la duda cortaba como una hoja. Lo que más le incomodaba era el hecho de que él no le había dado el beneficio de la duda de inmediato. Él, que había visto en ella algo genuino, que se había acercado a ella, ahora parecía estar listo para apartarla con la misma facilidad con la que la había elegido para su círculo más íntimo. Si la confianza era la base de todo lo que habían construido, ella sentía que estaba a punto de ser derribada por una base frágil. Fue en ese momento de desesperación que tomó una decisión. Bárbara no iba a esperar pasivamente la conclusión de la investigación interna, ni dejaría que la mala suerte la definiera. Se apartó, decidió investigar por su cuenta y descubrir la verdad. No sabía por dónde empezar, pero una cosa era clara, no podía dejarse vencer por una acusación injusta. Pasó noches investigando los detalles de la empresa, analizando registros, conversando con personas que trabajaban con ella e incluso consultando fuentes fuera de su círculo habitual. Por más que el mundo corporativo fuera un laberinto de intrigas y manipulaciones, Bárbara comenzó a darse cuenta de que había algo extraño en las transacciones de Antonio Márquez, un consultor de la empresa que, a diferencia de lo que la mayoría creía, parecía saber más de lo que debía. Y fue ese hombre, alguien que sabía exactamente cómo jugar con las sombras del poder, quien había ideado el plan para incriminarla. Cuando Bárbara finalmente obtuvo las pruebas que necesitaba, su corazón se aceleró. Tenía en sus manos una grabación que confirmaba que Antonio Márquez había sido el responsable de la filtración de los datos confidenciales de la empresa. Ahora, con la verdad en sus manos, sabía que tenía que enfrentarse a Enrique. Era la única manera de restaurar su dignidad y probar que, aunque él había dudado de ella no había fallado. Fue a su oficina con la grabación, y al llegar, encontró a Enrique sumido en el trabajo. Le tendió la grabación, sin palabras. Él la observó, sorprendido, y luego puso atención a lo que escuchaba. La verdad, finalmente, salió a la luz. Pero mientras lo hacía, algo dentro de él cambió. La admiración que sentía por Bárbara creció más, pero también nació algo más. Algo que no esperaba, el deseo de protegerla a toda costa. Enrique se quedó parado por un momento, observando la grabación en sus manos. La sensación de culpa lo envolvió como una ola,
sumergiéndolo en un mar de incertidumbres. Sabía que había cometido un grave error, que su desconfianza destruyó algo que podría haber sido mucho más que solo una relación profesional. Miró a Bárbara, que estaba allí, firme, pero con los ojos cargados de dolor y frustración. Quería disculparse, quería explicar que su desconfianza no era un reflejo de quién era ella, sino de su propia inseguridad y miedo a ser traicionado. Pero las palabras parecían vacías ante la gravedad de la situación. Lo que más lo afligía era que, al dudar de ella, la había alejado de él de manera irreparable. La confianza era la base de todo, y ahora sabía que había perdido la oportunidad de reconstruirla. Bárbara, por su parte, ya estaba en un punto en el que no sabía qué sentir. El alivio de probar su inocencia venía con un peso enorme. La sensación de haber sido injusticiada, de haber sido tratada como una pieza desechable, no se iba. Sabía que Enrique, de alguna manera, era una buena persona, pero él también era parte de un sistema que no hacía espacio para personas como ella. No bastaba simplemente resolver el problema, lo que se había roto entre ellos era mucho más profundo. Lo observaba, pero ya no sentía ira, ni venganza. Solo sentía un vacío, como si todo lo que él le había ofrecido fuera otro intento de llenar un vacío dentro de él, sin nunca realmente verla. Él estaba allí, con la evidencia de su inocencia, pero ella sabía que nada más sería lo mismo. La confianza que ella tenía en él había sido destruida, y tal vez era demasiado tarde para recuperarla. Esa noche, Bárbara decidió que necesitaba dar un paso atrás, no solo con respecto a Enrique, sino con respecto a su propia vida. Ya había dado tanto de sí misma, demostrado su valor en un entorno que nunca la aceptó completamente. Ahora, era hora de seguir adelante, reconstruir lo que quedaba de su autoestima y dignidad. No sabía cómo lo haría, pero sabía que necesitaba un nuevo comienzo. El café donde trabajaba seguía siendo su refugio, y tal vez allí encontraría una nueva perspectiva. Pero, en su mente, había algo claro: ya no sería el capricho de nadie, ni la elección fácil para un multimillonario en busca de algo genuino. Ella era más que eso, y lo sabía. Pasaron los días, y la rutina de Bárbara siguió su curso, pero algo dentro de ella había cambiado. Sabía que había dado lo mejor de sí misma y que, si Enrique no era capaz de reconocerla plenamente, el problema no estaba en ella, sino en cómo la veía. El dolor de la traición aún estaba allí, pero se negaba a ser definida por ello. El café, su pequeño puerto seguro, seguía siendo el lugar donde encontraba algo de paz en medio del caos, pero algo dentro de ella estaba más fuerte, más resuelta. Sabía que merecía más, pero también sabía que ese más no vendría de alguien que la trataba como una pieza en un juego que él no comprendía. Fue cuando, inesperadamente, Enrique apareció. Entró al café con un semblante diferente, más calmado, como si hubiera pasado por algo que lo hubiera hecho ver la situación bajo una nueva luz. La vio justo detrás del mostrador, lavando una taza, y sus ojos se cruzaron por un instante. El silencio entre ellos fue palpable, y Enrique no sabía cómo empezar. ¿Qué quería decir? Las disculpas parecían pequeñas, inútiles, ante todo lo que había sucedido. Pero no podía irse sin intentar. Sin intentar entender lo que había pasado dentro de él, lo que realmente sentía y lo que aún quedaba entre ellos. Bárbara lo observó, pero no mostró sorpresa. Ya sabía que él volvería, porque, de alguna manera, ella aún formaba parte de su mundo, al igual que él, de alguna manera, aún formaba parte del suyo. Pero lo que él no sabía era que ella ya no lo esperaba más de la manera que él pensaba. Ella estaba allí, ya no como una víctima, sino como alguien que se había reencontrado consigo misma, alguien que había dado lo suficiente para ser reconocida sin necesitar favores. Hizo un movimiento simple, pero que llevaba más significado que cualquier palabra. Empujó su taza de café hacia él y dijo, con una sonrisa discreta y firme: entonces empieza con esto. Paga por el café. Enrique, sorprendido por su franqueza, guardó silencio durante algunos segundos. Sabía que no sería fácil recuperar su confianza, pero el gesto de ella, simple y directo, decía más que cualquier discurso pomposo podría. Respiró hondo, con una sonrisa suave, tomó la taza. Sabía que eso era solo el comienzo de una nueva fase, no solo para él, sino para los dos. Una fase donde las palabras serían reemplazadas por acciones, donde tendría que demostrar, y no solo decir, que estaba dispuesto a hacer las cosas de manera diferente. Y tal vez, en ese simple gesto, Bárbara ya le había dado la respuesta que necesitaba, la oportunidad de empezar de nuevo.
En los días siguientes, ocurrió algo peculiar. Aunque las interacciones entre Bárbara y Enrique aún eran cautelosas, había una ligereza en el aire. Él ya no estaba tan distante, tan inaccesible. Ella, por su parte, parecía más segura de sí misma, como si el peso de las expectativas y la presión social que siempre la acompañaron hubiera disminuido un poco. Ya no necesitaba probarle nada a nadie, especialmente a él. El simple gesto que había hecho en el café empujando la taza hacia él se convirtió en un símbolo de que, para que algo real sucediera, sería necesario empezar desde cero, sin artificios, sin juegos de poder. Enrique, por su parte, comenzó a entender que, para que hubiera una oportunidad de reconectarse con Bárbara, tendría que ser genuino. Dejó de ver la situación con los ojos de un hombre de negocios que siempre analizaba todo con desconfianza. Poco a poco, comenzó a hacer pequeños cambios en su forma de tratarla. Ya no quería ser el multimillonario distante e imbatible, sino alguien que tuviera, al menos, la humildad de reconocer sus errores. Comenzó a abrirse más sobre sus propias inseguridades, sobre el miedo que lo consumía de perder el control. No fue un proceso fácil, pero era necesario. Y, para ello, debía ser vulnerable, algo que nunca se había permitido antes, ni siquiera con las personas más cercanas. Lo que comenzó como un simple movimiento de empatía, de Bárbara al acoger a David, fue transformándose en algo más profundo, a la vez, más frágil. La relación entre ella y Enrique, aunque marcada por la desconfianza y el dolor, fue siendo reescrita de una manera nueva, más honesta. No había promesas grandiosas, pero una especie de entendimiento tácito de que ambos estaban, de alguna manera, listos para darle una oportunidad a lo que fuera posible entre ellos. Ya no se trataba de estatus, poder o dinero. Se trataba de dos personas que, a su manera, empezaron a verse no como una figura distante e idealizada, sino como seres humanos, con fallas, miedos y esperanzas. El tiempo pasó, y, poco a poco, las cosas empezaron a encajar entre ellos. No había una línea recta, pero un movimiento lento y natural, como dos corrientes que se encuentran en el río y sin forzar, van ajustándose. Bárbara y Enrique comenzaron a compartir más momentos fuera del entorno corporativo. A veces, él aparecía en el café para tomar una bebida, y, sin prisa, se quedaban allí, conversando sobre la vida. Sin los ojos de juicio del mundo corporativo, sin las expectativas de ambos. Era algo simple, pero cargado de significado. Era como si, poco a poco, la cortina de la desconfianza se estuviera levantando, permitiéndoles verse de una manera más clara. Enrique, aún envuelto en las complejidades de su mundo, sabía que no podía olvidar todo lo que había sucedido. Pero también entendía que la oportunidad de empezar de nuevo era un regalo que no podía desperdiciar. Comenzó a estar más presente en la vida de Bárbara, apoyándola, sin tratar de imponer sus ideas o su visión del mundo. Era un camino nuevo para él, sin los controles habituales de su vida empresarial, pero sentía que, en el fondo, era el único camino que valía la pena. Para Bárbara, el gesto de él de finalmente abrirse y permitirse ser vulnerable significaba más que palabras. Sabía que, por más que el pasado hubiera sido doloroso, había una posibilidad de reconstrucción. No se trataba de borrar lo que había sucedido, sino de aprender de ello y seguir adelante, de una manera más verdadera. Mientras tanto, David, el hijo de Enrique, seguía siendo una presencia silenciosa, pero significativa. La relación entre él y Bárbara también comenzó a evolucionar, y la manera en que ella lo trataba, sin compasión ni condescendencia, se convirtió en un ejemplo para Enrique. Bárbara tenía algo raro, no veía las debilidades de las personas como obstáculos, sino como partes de su esencia. Sabía que todos tenían sus luchas, y, en lugar de huir de ellas, elegía caminar al lado de aquellos que, como ella, estaban tratando de superar sus propias dificultades. Esto la hacía una persona única, no solo para Enrique, sino también para David, que, poco a poco, comenzó a confiar en ella de una forma en que nunca había confiado en nadie más que en su padre. El cambio en la relación entre Bárbara y Enrique no fue instantáneo, pero, a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a darse cuenta de que lo que había entre ellos ya no era una cuestión de poder o estatus. Era algo más simple, más genuino. Ambos estaban aprendiendo a respetar la propia vulnerabilidad y las imperfecciones del otro. Enrique, que antes se veía como alguien que necesitaba controlar todo a su alrededor, ahora comenzaba a entender que la verdadera conexión humana no venía de la dominancia, sino del entendimiento mutuo y la aceptación. Bárbara, por su parte, ya no se permitía ser solo una pieza en un juego del que no formaba parte.
Se había encontrado en su propia fuerza, y no necesitaba la validación de nadie, ni siquiera de Enrique. Quería algo real, algo que no estuviera basado en lo que los demás pensaban o esperaban de ella. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero hubo un momento en que, al encontrarse nuevamente en el café donde todo comenzó, ambos se dieron cuenta de que habían alcanzado algo que ni siquiera los altos muros de la Torre Falk podrían contener. La relación entre ellos ya no era de desconfianza ni de roles preestablecidos. Ya no se trataba de él siendo el multimillonario y ella la camarera, o de un jefe y una empleada. Eran dos personas que, después de todo lo que habían vivido, estaban decididas a escribir una nueva historia, una historia sin las barreras de la clase social ni las expectativas externas. Aún les quedaba mucho por aprender, pero sabían que, juntos, podían ir más allá de lo que imaginaban. Fue en ese momento, en medio de una conversación simple y el café que ahora los unía de una forma que ni el tiempo podría borrar, que Enrique finalmente comprendió el valor de ese gesto, simple y pequeño, pero tan significativo. Era el comienzo, pero al mismo tiempo, el fin de un ciclo y el inicio de algo nuevo. Bárbara lo miró a los ojos, y por primera vez, él vio en ella no solo una mujer fuerte, sino alguien que, a pesar de todas las adversidades, nunca dejó de creer en lo que realmente importa. Ella sonrió, y él sintió como si esa sonrisa fuera la última, pero al mismo tiempo, la más importante de todas. Ya no necesitaban más palabras. Estaban listos para un nuevo capítulo. No por obligación, sino por una elección mutua. Bárbara y Enrique empezaron a explorar un nuevo ritmo en sus vidas. Ya no había prisa, ni obligaciones forzadas. El tiempo, que antes parecía una arma de juicio, ahora se convertía en un aliado, permitiendo que ambos se conocieran de una manera más auténtica. Enrique, a diferencia del hombre que había sido antes, ahora se permitía ser más vulnerable, más presente. Ya no se veía como el dueño de un imperio, sino como alguien que estaba intentando encontrar sentido a las decisiones que había tomado y a las personas que habían cruzado su camino. Sabía que no podía borrar el pasado, pero que aún había tiempo para hacer algo diferente, algo que tuviera significado. Bárbara, por su parte, sentía que había alcanzado un equilibrio que antes parecía imposible. Sabía lo que quería para su vida, ser reconocida, ser respetada, pero, sobre todo, ser amada por quien realmente era. Ya no buscaba a un príncipe encantado ni la aprobación de un mundo que siempre la consideró invisible. Ya se tenía a sí misma, y eso, para ella, ya era suficiente. Lo que Enrique le trajo de vuelta fue algo más profundo, la confianza de que merecía una oportunidad de ser vista de verdad, sin las barreras del estatus social ni los juicios.